Que el Señor les bendiga. En este día sentí en mi corazón compartirles un mensaje que lleva por nombre una doble porción del Espíritu de Dios. Y quisiera llevarlos a la palabra del Señor, primeramente en el libro de Génesis, en el capítulo 25, en el verso 29. Génesis 25, 29 hasta el verso 34. Se me ha pedido que les dé un poquito de tiempo para que puedan encontrar la cita bíblica, porque les ayuda leyéndolo. Así que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Génesis 25, del verso 29 al 34. Dice así: Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Muy bien, ahora quiero que leamos, vayamos por favor a Segunda de Reyes en el capítulo 2. Segunda de Reyes en el capítulo 2, vamos a buscar ahí, Segunda de Reyes en el capítulo 2, vamos a buscar del verso 7 al verso 10. Dice Segunda de Reyes en el capítulo 2, verso 7: Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Ve lo que dice el verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Que el Señor añada bendición a su palabra. El día de hoy sentía en mi corazón hablarles de estos tipos del bautismo del Espíritu Santo. Hay tres tipos específicos que quiero que veamos. La primera lectura nos habla de la primogenitura. Dentro de poco veremos el texto que nos habla de la ley de la primogenitura. En esa ley vamos a encontrar que el hijo primogénito tenía derecho a dos partes, a una doble porción respecto a la parte que le tocaría al resto de los hermanos. Por ejemplo, en un hogar donde hubiere 5 hijos, cuando el padre quiere darle la herencia, él reparte la herencia en 6 partes. 4 partes de las 4 partes últimas se da una parte a cada uno de los hijos menores, y al hijo mayor se le dan 2 partes. Esa es la doble porción que por ley tiene derecho el hijo. Ese es un tipo del bautismo del Espíritu Santo, como ahorita lo vamos a leer. El otro tipo que tenemos es de la forma en la que Eliseo pide una doble porción a Elías, donde también el profeta nos habla de cómo se compara a la iglesia siguiendo a Jesucristo con Eliseo siguiendo a Elías. Y hay un tercer tipo que es cuando entramos en el reposo del Señor. Quiero hacer una aclaración. La aclaración la quiero tomar de un texto, de una cita del mensaje: oyendo, reconociendo y actuando en la palabra de Dios, predicado el 21 de febrero de 1960. En el párrafo 135, la palabra del Señor dice así: Ahora,
cualquiera sabe que el sello de Dios es la primogenitura, el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando ellos nacieron de nuevo, ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ponga atención a esto, dice, el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Nosotros sabemos eso. Ustedes son engendrados del Espíritu. Yo admitiré eso, pero hasta que ustedes nacen. Existe muchas veces entre las personas de fe cristiana existe un malentendido respecto a que el nuevo nacimiento es solamente un cierto cambio de actitud hacia la palabra, como que la persona empieza a venir a la iglesia, empieza a escuchar la palabra, esa persona nació de nuevo. Eso no es el nuevo nacimiento. Eso, si acaso, es la benevolencia de Dios guiándolo, tomándolo de la mano y guiándolo al arrepentimiento. Pero aquí claramente el mensajero dice que el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. En cierto momento del ministerio del profeta, él hablaba del nuevo nacimiento como una cosa y hablaba del bautismo del Espíritu Santo como si fuera otra. Pero ya acercándose a los últimos años de su ministerio, él culminó, él habló de las tres fases que lleva el nuevo nacimiento: aguas, cuando un bebé va a nacer rompe fuentes; sangre, las muestras de sangre; y la vida cuando viene, comparándolo con justificación por fe, por las aguas del bautismo; el lavacro por la sangre del cordero, el lavacro de la palabra; y el bautismo del Espíritu Santo como la culminación de ese nuevo nacimiento, y aquí dice claramente, el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. También en el libro de las edades, él dice que tanto el nuevo nacimiento como el Espíritu Santo, como el bautismo del Espíritu Santo, son la misma cosa. Así que quería primero hacer esa pequeña aclaración, porque sé que muchas veces pensamos que una cierta buena actitud hacia la palabra, he oído gente que dice, ese fue el día que usted nació de nuevo. No, el nuevo nacimiento implica que usted nace en el cuerpo de Cristo. Ahora, las matemáticas del mensaje cuadran perfectamente, tanto si usted lo ve desde el punto de vista de la primogenitura, como si lo ve desde el punto de vista de la doble porción pedida por Eliseo a Elías, también como si lo ve en el tercer tipo que quiero que vean, que es el reposo de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16, en el verso 22, dice la palabra del Señor: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Esta era la ley, esta era la instrucción que Dios había dado. Cada día los hijos de Dios en el desierto recibían una provisión de maná para su sustento. Todos los días los hijos de Dios salían a recoger el maná, tomaban una ración, una porción para ellos, pero el sexto día ellos tomaban una doble porción porque venía el sábado, y el sábado no debían hacer ninguna tarea. Ellos debían reposar en el séptimo día para su Shabbat Shalom. Así que encontramos que yo estuve estudiando, y tanto el término de la ley de la primogenitura como el término de la lectura de la doble porción de la doble porción de maná en ese día, como el término de una doble porción de tu espíritu que utiliza Eliseo para pedirle la bendición a Elías, en las tres ocasiones el término que se utiliza es Shenayim P, que significa doble porción, 2 tantos, 2 medidas, 2 porciones, es una doble porción. En los tres está hablando de lo mismo. Veamos por un momento la ley de la primogenitura. Los invito a que vaya a su escritura y lea conmigo Deuteronomio 25, verso 15 hasta el verso 17. En Deuteronomio 21, 15 hasta el verso 17, usted va a encontrar lo que Dios habla sobre la ley de la primogenitura. Dice así: si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada
y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. El término doble porción de lo que doble de lo que le corresponde, en otras versiones anteriores de la Biblia sale como 2 tantos de lo que le corresponde a cada uno de los demás. La ley de la primogenitura es un derecho por nacimiento al hijo mayor. Ahora, entendiendo esto, entendiendo que es una doble porción, tipo del bautismo del Espíritu Santo, ahora comprendemos por qué lo ambicionaba tanto Jacob. Lo que nos preocupa y lo que debe movernos es por qué razón Esaú lo tuvo en poco y lo menospreció. Dentro de poco hablaremos de eso. La primogenitura nos muestra no solamente cómo Dios puede bendecir, sino cómo Dios también puede negarle la bendición a aquel que ha pasado más allá de la misericordia. Fíjese lo que dice Éxodo en el capítulo 13, en el verso 2. Ahí está hablando de el llamamiento, la consagración del primogénito. Dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Ahora, en Éxodo, ahí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 12, en el verso 29, encontramos la que fue la más terrible de todas las plagas que azotó a Egipto. Ustedes saben, Dios había enviado a Moisés para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Faraón se endurecía y con cada plaga el corazón de Faraón se endurecía más, hasta que llegó a esta última plaga. Dice Éxodo 12, 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Lo que nos dice esta escritura es que Dios destruyó el principio del vigor de Egipto, porque estaba en sus primogénitos, así como leímos en el texto anterior. Encontramos también que lo que está haciendo Dios aquí es que, dado que la primogenitura es la promesa que se recibe por nacer en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo, y en el caso de Egipto Dios mató a todos los primogénitos, Dios está dejando sin esperanza alguna de redención a un Egipto tipo del mundo que le ha dado la espalda, que se ha endurecido. Faraón se endurecía. Faraón era el rey. ¿Quién es si Faraón es el rey de Egipto y Egipto es un tipo del mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? La palabra del Señor dice que Satán es el príncipe de este mundo. Así que encontramos que Dios eliminó, castigó, el último gran castigo como señal para que Faraón dejara libre al pueblo que era llamado a venir a la promesa de Dios, fue la muerte de los primogénitos. Y si el primogénito representa a aquellos que entran, aquellos que son redimidos, aquellos que son alcanzados, entonces Egipto estaba más allá de esa redención. Esto calza muy bien con las palabras que dijo Cristo. Ustedes lo pueden leer más adelante en San Juan 14, del 17 al 19. Básicamente lo que él dijo ahí es: todavía un poco y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis. Estaba hablando del Espíritu que moraba en él. Dice, vendría a ellos el Consolador, el Espíritu que mora con vosotros en la persona de Cristo, y será en vosotros en la forma del bautismo del Espíritu Santo. El mundo ya no lo podía ver más, y sin embargo el creyente lo vería. Encontramos entonces que aquí hay asociado
en los tres tipos que estamos estudiando está asociado ese término de la doble porción, que representa no otra cosa sino el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Eliseo en el capítulo 2 de Segunda de Reyes habla con Elías para hacer esta petición, ya había acontecido una larga caminata. Si ustedes leen todo el capítulo 2 se van a dar cuenta de que después de haberle servido, de haber sido siervo de Elías, Eliseo llegaron a cierta parte, llegaron a Gilgal, donde Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, yo tengo que seguir más adelante. Pero Eliseo, que había sentido el poder de la unción, aquel día que Elías lo llamó, el día que Elías lo llamó, pasó a la par de él. Eliseo estaba tratando de trazar una línea recta con 12 yuntas de bueyes, dice la palabra, y Elías le echó encima el manto, y cuando él sintió la unción que había en ese manto, él respondió al llamado. Elías llamó a un hombre como los hombres y mujeres que Dios quiere llamar a su palabra. Esa condición de ser un hombre que estaba llevando una hilera de 12 yuntas de bueyes, manteniendo el arado, significa la persona, el creyente, el hombre o la mujer que pone sus manos en el arado y que no mira atrás. Cristo lo dijo, el que poniendo sus manos sobre el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Pero este hombre era apto, este hombre estaba entrenado en mantener una línea recta, y esa misma habilidad que desarrolló con las yuntas de bueyes le ayudó, porque al final del ministerio de Elías, cuando Elías ya iba a partir y le había sido revelado no solamente a Elías, sino también a Eliseo, y aún los hijos de los profetas sabían que Elías iba a ser llevado, la habilidad que tenía Eliseo de enfocarse en la meta, de poner la mira y mantener una línea recta, lo iba a ayudar, porque él se le pegó a Elías. Elías le dijo, quédate aquí en Gilgal, y Gilgal significa lugar de confesión y bautismo cristiano. Y muchos piensan que ya le hicieron cuando confiesan a Cristo como su Salvador, confiesan sus pecados y se bautizan. Y ese es el inicio de una caminata. Gilgal es solamente el inicio de una caminata. ¿Y qué le dijo Eliseo? Vive tu alma y vive el Señor, que yo no te dejaré. A donde tú fueres, iré yo. Y continuaron la caminata y llegaron a Betel. Y Betel significa la casa de Dios. Y hermanos, está bien llegar a la iglesia, está bien formar parte de una congregación, estar bajo el ministerio de un pastor y ser aconsejado y tener hermanos que oren por uno y uno poder orar por hermanos y ser parte de la grace del Señor. Está bien formar parte de ese rebaño, es una bendición. Como dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Está bien ser parte del pueblo del Señor, pero hay más allá. ¿Sabe lo que dice el profeta? El profeta dice, Betel significa casa de Dios. Y el profeta dice, aunque usted tiene que pasar por Gilgal, que es el lugar de confesión cristiana, y aunque usted tenga que pasar por Betel, llegar a Betel, su meta no es ni Gilgal ni Betel. Dios no lo está llamando a ser un miembro de iglesia, Dios no lo está llamando sencillamente a pegarse un chapuzón en el agua y confesar que Cristo es su Redentor. Dios lo está llamando a cruzar el Jordán. Aquellos 50 varones que leímos ahora, que estaban de lejos mirando, representa al religioso, al que simpatiza con la palabra, al que forma parte de cierta comunidad, de cierto compañerismo en la palabra, pero que mira de lejos el Jordán. Esas personas no quieren morir a sí mismas, esas personas quieren tener una bonita religión y ser parte de un cierto movimiento religioso, pero no quieren morir. Cuando la palabra de Dios nos dice por boca de Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios no nos ha llamado a ser miembros de iglesia, Dios nos ha llamado a cruzar el Jordán, a morir a nuestras pasiones, a morir a nosotros mismos y a vivir para Cristo. Entendemos que cuando ellos cruzan es cuando Elías le dice a Eliseo, ¿qué es lo que quieres? Y Eliseo le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Y usted ya sabe, ya lo leímos. Él le dijo, cosa difícil has pedido, mas si me vieres, será tuyo. Y Elías es ascendido por un torbellino en los aires, y Elías mira cuando Eliseo lo está observando. De la misma forma en la que aquellos apóstoles de Hechos capítulo 1 observaron a Cristo ser levantado en los aires. En Hechos capítulo 1 ellos lo vieron ascender, como Elías fue ascendido. Y Elías, cuando vio a Eliseo que lo estaba observando, le dejó caer el manto. El manto
Aquel manto con el que lo había llamado, aquel manto con el que había golpeado las aguas del Jordán para cruzar en lo seco, ahora se lo está heredando, se lo está entregando a él. Eliseo junta el manto. Ese manto representa, es un tipo de la unción, de la cobertura, del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? En Hechos 1 ascendió y sus discípulos lo estaban viendo. En Hechos 2, esos discípulos, esos 120 que estaban en el aposento alto, vieron cómo Cristo les deja caer el manto de poder y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Ve, esa doble porción le fue concedida a Eliseo. Ahora, entendiendo estas cosas, entendiendo que tanto lo que decíamos de la primogenitura, que representa una doble porción, como dice el profeta, tipo del bautismo del Espíritu Santo, como la petición de la doble porción que hace Eliseo. Eliseo estaba diciendo: yo quiero mi progenitura, yo quiero la bendición, yo quiero ese bautismo del Espíritu Santo, quiero una doble porción de tu Espíritu. La ambición de Eliseo era grande. También así vemos que la palabra del Señor nos dice respecto a aquellos que tenían que tomar una doble porción del maná para entrar en el reposo del Señor. Vemos que Hechos 4 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. En Hebreos capítulo 4, usted puede leer el capítulo con calma en su casa. Aparecen 3 ocasiones cuando se habla del reposo. La primera es cuando Dios crea todas las cosas y en el séptimo día reposa. Pero sigue hablando de un reposo y habla de cuando Israel sale de Egipto en un éxodo y peregrina hasta llegar a la tierra donde Josué repartió la tierra por heredad, dándoles a ellos el reposo. Pero luego, nuevamente, el salmista David habla de un reposo. Queda pues un reposo, dice Pablo en el libro de Hebreos, citando a David. Queda un reposo. Y entonces habla de Hebreos 4:10 diciendo: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuál es ese reposo? ¿Dónde descansaba la columna de fuego en el desierto? ¿Cuál era el lugar del reposo de la columna de fuego? Si usted estudia con cuidado la Escritura, va a encontrar que ella reposaba sobre el propiciatorio que cubría el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo. El arca del pacto contenía las tablas con los mandamientos que le habían sido dados a Moisés, los rollos de la ley. Es decir, que es un tipo de la palabra de Dios. El lugar santísimo es un tipo del corazón. El arca del pacto contiene la palabra y es ahí donde reposa Dios. Dios va a reposar, Dios va a descansar cuando la obra de la palabra descanse en un corazón que se ha abierto, donde Dios se puede entronar. Allí puede descansar Dios. Dios descansará de sus obras y usted de las suyas, mi hermano, mi hermana, porque ha entrado en el reposo de Dios. Esa columna de fuego morando en el trono de su corazón no es otra cosa sino el mismísimo bautismo del Espíritu Santo, un bautismo de fuego para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Nos damos cuenta de que existe un nivel de exigencia importante en esta fe que necesitamos tener. Encontramos una buena noticia. Usted no solamente es acreedor a la promesa, todo aquel que se bautizó en el nombre de Jesucristo. Recuerde conmigo, por favor, ¿qué es lo que dice Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una promesa no hecha por Pedro, sino hecha por Dios. Ahora, quisiera invitarlo a una lectura más de la palabra de Dios. Quisiera que fuera conmigo al libro de Hechos en el capítulo 4, en el verso 31. En Hechos 4:31 vamos a encontrar un texto que nos da una información que nos va a despertar a una mayor bendición de la que habíamos pensado. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El creyente de este tiempo necesita despertar.
necesita tener una mayor ambición espiritual. El contexto, esos que estaban llenos del Espíritu Santo en Hechos 4:31 son los mismos que habían sido llenos del Espíritu Santo en Hechos 2. En Hechos 2, aquellos 120 reciben el bautismo del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, Pedro da su discurso, predica el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, 3,000 vienen a los pies de Cristo, se entregan a Él. Luego, en los capítulos 3 y 4, entre el 3 y el 4, Pedro y Juan son arrestados, se les está haciendo preguntas, son arrestados por los sacerdotes y los cuestionan respecto a estas palabras que han traído al pueblo y les prohíben predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Ustedes ya saben, ellos dijeron, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y ustedes saben que ellos fueron azotados. Y después de que los dejan libres, Pedro y Juan se reúnen con los creyentes y les cuentan las cosas que han ocurrido y oran al Señor, y es ahí cuando ocurre ese derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 4:31. Lo que nos está mostrando la Escritura es que usted no solamente puede anhelar por un bautismo del Espíritu Santo, sino que puede esperar junto con la llenura, una constante rellenura del bautismo del Espíritu Santo. La palabra de Dios ungida constantemente está ministrando unción del Espíritu Santo y dándole una rellenura al corazón. Cuando ellos oraron, el Espíritu Santo que ya habían recibido en Hechos 2, los llenó nuevamente. Así que, mis hermanos, muchas veces encontramos creyentes que pasan tiempo y años diciendo, algún día Dios me dará su Espíritu Santo y entonces cambiaré. Ese día podría nunca llegar si usted no tiene la actitud correcta respecto al desafío que usted debe tener en este momento presente. El Espíritu Santo hoy anhela celosamente morar en usted. El Espíritu Santo quiere coronarlo, quiere bautizarlo, quiere llenarlo. El Espíritu Santo es el mayor interesado. Y aquí viene una advertencia. Vea qué interesante. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando uno hace un análisis en el libro de Génesis de cómo era Jacob y cómo era Esaú, nos damos cuenta que el nombre de Jacob le quedaba bien. Jacob significa suplantador. Él engañó a su hermano, él engañó a su padre, él engañó a su suegro. Cuando ustedes ven, Jacob era un hombre con terribles fallas de carácter. Era un hombre reprobable en muchos aspectos de la vida. Pero este hombre anhelaba sobre todas las cosas la primogenitura. Dice la palabra de Dios que desde el vientre de la madre, estos dos estaban peleando por nacer. Y desde que nació, desde el vientre, desde antes de nacer, Jacob anhelaba esa primogenitura. En cambio, Esaú dijo un día que estaba cansado, un día que fue a trabajar, un día que fue a la universidad, un día que tenía problemas en el hogar, un día de esos extenuantes en los que uno quiere que el día termine y envolverse en la cobija y dormirse. Así había sido el día de Esaú. Y vino y se acercó y tenía hambre. Su carne tenía una debilidad natural, tenía hambre. Y allí estaban esos olores del plato de lentejas, del potaje de lentejas que había preparado Jacob. Y le dice, dame de ese potaje porque tengo hambre. Y él le dice, si te lo cambio por la primogenitura. Este hombre, Esaú, no tuvo ningún cuidado, no tuvo ningún problema, no defendió. Dice la palabra literalmente que Esaú menospreció su primogenitura. Y eso representa, es un tipo de gente que ha llegado a la iglesia, gente que está bajo promesa, que ha llegado y sabe lo que dice la palabra de Dios, pero bajo su apetito, el hombre carnal, la mujer carnal, en su apetito natural por las cosas que este mundo le ofrece, prefiere las cosas de este mundo y tiene en poco la primogenitura. Tener en poco la primogenitura, menospreciarla, significa no apreciar, no valorar lo que se hizo para que esa promesa, para que ese derecho viniera a usted. ¿Cómo fue que vino la primogenitura del bautismo del Espíritu Santo a la vida del creyente?
vino por un solo canal. Se necesitó que Dios se hiciera carne, se ocupó que ese hombre, que ese Dios hecho carne, sufriera el castigo, el juicio injusto, fuera llevado al Calvario, fuera clavado, fuera muerto y su sangre se derramara en ese Calvario. Y gracias a la sangre derramada hay un bautismo del Espíritu Santo. Menospreciar el premio que nos da la primogenitura, el premio del bautismo del Espíritu Santo, es menospreciar la sangre en el Calvario. El libro de Hebreos en el capítulo 10 nos habla muy rigurosamente de aquellos que tienen en poco, que tienen por inmunda la sangre de Jesucristo. Hablando de que ya no hay más lugar para la misericordia, sino una horrenda expectación de juicio. Y encontramos muchas veces serias interrogantes cuando vemos que en la vida del pueblo que se dice a sí mismo cristiano, existe una inclinación hacia las cosas del mundo. Hombres que saben que no tienen que vivir, que tienen que apartarse de la lascivia y de la codicia de las mujeres, guardan eso ahí escondido en sus corazones, lo guardan en sus corazones. Ese es el carácter de un Esaú que menosprecia la primogenitura porque tiene más apetito de un plato natural de lentejas. Mujeres que necesitan modificarse, cambiarse, transformarse conforme a la vanidad de este mundo, para tener la imagen de este mundo, para sentirse jóvenes y bonitas, menospreciando por un plato de lentejas ese premio de la primogenitura. No tengan en poco la primogenitura. Cristo derramó su sangre en el Calvario para que usted tuviera un Espíritu Santo. Y usted se atreve a decirle, Espíritu Santo, mira, déjame vivir esta vida, déjame gozar de estas cosas. Tal vez algún día, tal vez ese día nunca llegue si nosotros tenemos en poco lo que significa el premio de la primogenitura. Esa doble porción está ahí para el que la quiere. Ahora, si usted, al igual que Jacob, es un hombre o es una mujer con defectos, bienvenido al club, porque no hay un cuerpo más dañado y más lastimado que el cuerpo de Cristo. Bienvenido a la casa del Señor, bienvenido a la casa del Rey. Usted es bienvenido con sus defectos. ¿Por qué? Porque va a haber una obra que se va a hacer en su vida. Que usted tiene temperamento, que usted es una persona en constante temor. No importa cuál sea su falla de carácter. Si usted ama más la primogenitura que cualquier otra cosa, la primogenitura es para usted. Pero tiene que amarla, dice la palabra de Dios. En vez de menospreciarla, recuerde lo que dice la palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En esta hora es necesario que la novia de Jesucristo recuerde que Dios tiene un premio para el creyente, un bautismo del Espíritu Santo, una rellenura del Espíritu Santo, pero esta bendición no puede ser menospreciada, no puede ser desvalorizada. Tiene que ser la cosa más preciosa que haya en la vida. Si para usted, hermano o hermana, hay algo más importante que la vida de Dios morando en su corazón, ese carácter es el carácter que llevó a Esaú a ser rechazado. Recuerde las palabras en el libro de Romanos. A Jacob amé al pillo, amé al tramposo, amé al suplantador, lo amé, mas a Esaú aborrecí. Entre los dos, hombre por hombre, parecía ser un mejor hombre Esaú que Jacob. Jacob era como un niñito de mamá. Esaú era un cazador, era el orgullo de su padre, era la admiración de las mujeres, era un hombre de pelo en pecho, era un hombre fuerte, era un líder, era un galán, pero él menospreció la primogenitura. En cambio, el pillo, en cambio, el mimado, en cambio, el suplantador, el engañador, él tenía por la cosa más preciosa en su vida ese premio de la primogenitura. Y eso hizo que un día Dios apareciera en persona en su vida y le cambiara el caminar y le cambiara el nombre y dijo: no serás más Jacob, engañador, ahora vas a ser Israel, príncipe con Dios. ¿Todo por qué? Porque él anhelaba por sobre todas las cosas el premio el galardón que Dios tenía para él, la primogenitura. Ojalá que este mensaje nos ayude,
quiero leerles mi nota final. El creyente de ese tiempo necesita despertar, necesita una mayor ambición espiritual. Por nacimiento en el cuerpo, no solo tiene un bautismo de nacimiento en el cuerpo de Cristo, quiero decir, no solo tiene un bautismo del Espíritu Santo, pero también tiene una constante rellenura del Espíritu Santo. Hermano Eric, usted nos está mostrando las Escrituras y nos dice que hay una rellenura. Hermanos, yo mismo la he comprobado. Hace unos 24 años que yo tuve la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y les voy a decir algo. Yo, hace unos 26 años que tuve esa experiencia. Y les voy a decir algo. Esa experiencia con la misma fuerza se ha repetido en mi vida unas 6 o 7 veces. Así que yo soy creyente de la rellenura. Yo creo que eso es una verdad. No tenemos que conformarnos. Hay que ambicionar ser llenos con el Espíritu Santo. Si usted lo quiere, si usted lo anhela, el Espíritu Santo está para llenarlo del fuego de Dios en su corazón. Pero usted tiene que hambriar por él. Dios quiere gente que tenga hambre y sed de justicia. Por lo tanto, reclámelo al igual que lo hizo Eliseo al pedir la doble porción. Él dijo, él se le pegó como una estampilla, se convirtió en la sombra de Elías. A donde iba Elías iba él, porque él tenía una meta, y así la iglesia va detrás de Cristo y no pierde de vista a Cristo. Y cuando le dijo, cosa difícil has pedido, mas si me vieres cuando me fuere, Elías no le quitó la mirada de encima. Y cuando él vio caer ese manto de la altura, de las alturas a donde había sido levantado Elías, y lo tomó, se puso delante del Jordán. Ahora él iba de regreso a ese Jordán, como cada creyente debería volver del Jordán. Nosotros cruzamos el Jordán la primera vez para manifestación de que hemos muerto a esta vida carnal. Pero cuando venimos de vuelta para hablarle a otros, venimos envueltos y revestidos en ese manto, en el poder de su gloriosa resurrección, declarándole a todos, que Cristo, no la leyenda que cuenta que un Cristo se levantó, sino su testimonio personal que usted ha comprobado que Cristo ha resucitado. Eso es volver del Jordán. Y cuando él vuelve del Jordán, las aguas del Jordán están ahí, delante de él. Y él sabe que Dios es el mismo y él toma el manto y golpea como lo hizo Elías y el agua se queda ahí. Ahora él reclama la promesa y él vuelve a ver arriba y dice, ¿a dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se abren, porque él sabe que Dios tiene que cumplir su palabra, que el Espíritu de Cristo va a producir siempre los mismos resultados. Reclámelo como lo hizo Eliseo al pedir su doble porción, mientras que los hijos de los profetas miraban de lejos la promesa. Persista como lo hizo Jacob, pues él sabía que la primogenitura era para él la anhelaba. Desde el vientre estaba peleando por esa primogenitura, mientras que Esaú se limitó a menospreciarla, a tenerla en poco. Por eso Dios amó más a Jacob y aborreció al tramposo. Amó al tramposo, al suplantador, y aborreció a aquel que parecía ser mejor persona. Recíbala por fe, por lo que Dios le ha provisto como una doble porción para que usted entre en su reposo y Dios entre en el reposo de él. Es algo hermoso que el hombre pueda entrar en la presencia de Dios y permitir que Dios lo llene tanto, que las dudas se acaben, que las quejas se acaben, que los problemas se acaben. No que no van a venir problemas, pero ahora esos problemas no tienen la injerencia. Son pataditas de ahogado, no tienen la fuerza para movernos del carácter que ya Cristo ha cimentado dentro de nosotros. Y ese Espíritu de Cristo en nosotros, descansando en el trono del corazón, diciendo, este es mi lugar. Desde el principio del tiempo, este es el lugar que fue escogido para que yo descansara. Dios quiere descansar en el corazón del hombre. Mis hermanos, no tengan en poco el consejo que le hemos hablado. Recuerden las aclaraciones que hemos hecho. El Espíritu Santo es el mismo nuevo nacimiento. Usted nace en el cuerpo y por nacimiento tiene un derecho, el derecho de la primogenitura, pero no lo menosprecie. Entrar en el bautismo del Espíritu Santo
dice la palabra del Señor, porque por un bautismo somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles. Entre usted en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Y no se conforme con eso. Sepa que hay una rellenura. Sepa, espero que estas palabras hagan eco en momentos difíciles, en momentos donde usted sabe lo que tiene que hacer usted. Cuando usted esté cansado, como Esaú se cansó, porque nuestra carne se cansa. Cuando usted esté cansado, esfuércese un poco más, solamente un poco más, y venga a Cristo una vez más. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo nos hará descansar? Él tiene un reposo, Él tiene una promesa, Él tiene un bautismo de fuego para derramarlo en su corazón y permitirle a usted descansar con el verdadero descanso. Hay gente que está descansando en su condición económica, hay gente que está descansando en la buena salud que la juventud le da, pero un día el dinero se va a acabar, un día los edificios van a ocupar mantenimiento, un día la salud se va a quebrantar, un día la juventud se va a ir, pero esa llama eterna en su corazón lo va a convertir en algo que nunca va a morir. Mis hermanos, hay una doble porción, hay un bautismo y hay una rellenura del Espíritu de Cristo una y otra vez en nuestras vidas. Se los digo por la palabra y se lo testifico en mi propia experiencia. No se conforme con menos, tenga ambición espiritual, no menosprecie la primogenitura y reclámela como lo dijo, sea exigente. Eliseo fue valiente cuando Elías le dijo: ¿qué es lo que quieres? Eliseo no dudó, él dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Una doble porción. Lo que está, cosa difícil has pedido, mas si me vieres al partir es tuya. Ponga los ojos en Jesucristo, ponga los ojos en la palabra, no le despegue la mirada a la palabra, vea las promesas, ponga la mira en las cosas de arriba y deje que de arriba Dios deje caer, Cristo deje caer el manto de su poder una vez más como lo ha hecho con tantos hijos de Dios, nacidos en el cuerpo, primogénitos, que tienen el derecho por nacimiento de pedir esa rellenura constante del Espíritu Santo. En mi corazón, espero que este mensaje les ayude, que se vuelvan más ambiciosos, que dejen de quejarse tanto como Esaú lo hizo, que dejen de decir: es que estoy cansado, es que la vida es muy dura. ¿Menospreciará usted, se pondrá usted en las condiciones de Esaú para menospreciar el regalo de Dios? ¿O va a tener esa hambre y sed de justicia y va a pelear por ella? Pelee por ella, porque dice la palabra que desde Juan el reino de los cielos fue predicado y los violentos lo arrebatan. Hay una promesa que es para usted. Sea más ambicioso. Dígale a Dios: Señor, yo no quiero descansar en la linda casa que tengo, yo no quiero descansar en la plata que tengo en el banco, yo no quiero descansar en la salud que tengo ahora, porque un día se va a acabar. Yo quiero descansar en el verdadero reposo, el reposo de tu Santo Espíritu morando en mi corazón. Espero que el Señor les bendiga. Este es el mensaje que tenía para ustedes. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.